Buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en este panel, mujeres que lideran, que inspiran con esa tenacidad, que inspiran progreso y que ese liderazgo es transformacional, inspiracional. Bienvenidas, muchas gracias. Para el Banco de Occidente es muy importante este espacio. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que tenemos para reconocer a estas mujeres que lideran de manera constructiva, que crean empleo, que generan empresa, que transforman personas, que transforman país. Bienvenidas. Y adicionalmente queremos aprovechar la oportunidad para contarles algo que nos tiene supremamente emocionados y que nos llena de orgullo, y es que el Banco de Occidente la semana pasada fue reconocido por Great Place to Work como el mejor lugar y el mejor banco para trabajar en Colombia. Esto nos hace todo el sentido porque en el Banco de Occidente somos convencidos que si cuidamos a nuestra gente, cuidamos a nuestros clientes. Entonces ese es nuestro propósito con ustedes. Muchas gracias. Bueno, aquí al lado derecho tenemos el premio que más adelante, nuestro presidente nos hablará un poco más de ese reconocimiento. Vamos a dar inicio a este panel y para ello entonces vamos a presentar a 3 personas, a 3 mujeres que con sus historias nos inspiran, que con sus historias nos muestran que definitivamente se vale la pena soñar, que esas historias muestran la posibilidad que tenemos de seguir creciendo y de seguir construyendo país. Nos acompañan Ana María Blanco, fundadora de Pastelería Saludable Libre de Culpa. Comencemos por ese nombre, espectacular, ¿cierto? Más adelante Ana María nos va a contar un poco más de esa historia que nos va a inspirar y que es una maravilla. Ahorita teníamos la oportunidad de conocer un poco más de qué se trataba. Ana María, una mujer que ha liderado con visión la transformación de la pastelería tradicional hacia una propuesta más consciente y saludable, inspirando a disfrutar el dulce desde el bienestar, demostrando que innovar también es una forma de cuidar a las personas. Ana María, bienvenida. Muchas gracias. Luisa Fernández de Soto, editora de finanzas en Caracol, una mujer que con liderazgo y visión ha hecho del periodismo económico una plataforma en la que aporta claridad y genera un impacto positivo en la forma en que entendemos y construimos país. Luisa, bienvenida. También nos acompaña Ana María Vinasco Reyes, presidente del Grupo Atenea, Equipo y Liderazgo, una mujer que dedica su camino a transformar la manera en que entendemos el liderazgo, desde el equilibrio entre estrategia y humanidad, y una historia más por contar. Ana María trabajó con nosotros en el banco hasta diciembre del año pasado, más de 36 años de historias en nuestra organización. Anita, bienvenida. Ana María, Luisa, Ana María, nuevamente bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy vamos a comenzar estas historias más allá de los cargos y de los resultados. Vamos a aprovechar este espacio para compartirle a todas las mujeres y a todas las personas que hoy nos acompañan esas historias que han marcado un impacto antes y después en sus vidas. Y por eso entonces quiero formularles la primera pregunta para las 3 y es: ¿cuál ha sido ese logro desde lo personal o lo profesional que marcó un antes o un después en sus vidas? Ana María, comencemos. Ana María Vinasco, comencemos. Gracias, Ángela. Buenos días a todos. Yo diría que definitivamente fue haber llegado a la vicepresidencia corporativa del Banco de Occidente. Yo inicié muy chiquita en el banco, salí de la universidad, inmediatamente entré al sistema financiero colombiano, el Banco de Occidente, inicié como analista junior, fue mi primer cargo, luego pasé al analista profesional, analista senior, llegué a la dirección de mercadeo, luego dirección de soporte a ventas, luego pasé al área comercial, a manejar la gerencia de zona PYME, luego la de banca empresarial, y en ese momento se abre una convocatoria en el banco, vicepresidente de banca corporativa. Yo dije, bueno, pues voy a participar. Y tuve el honor de ganarme esa posibilidad. Yo
recuerdo que inicié a trabajar en la vicepresidencia el 2 de enero del 2020. O sea, hace prácticamente 6 años. Y me encuentro con un equipo maravilloso, con un banco espectacular, que lo empecé a ver desde otra dimensión, porque yo era gerente de zona, paso a la vicepresidencia, pero me encuentro con una realidad muy diferente a lo que yo venía viviendo. Nuevos clientes, nuevo segmento, nueva forma de ver la vida. Llega la pandemia en marzo y con un agravante adicional, y es que el banco en ese momento definió unos segmentos estratégicos. Los segmentos estratégicos en este momento estaban identificados con el color verde y mi segmento no estaba ahí. Luego seguía el segmento competitivo y esos segmentos estaban identificados con el color amarillo y mi segmento no estaba ahí. Y luego vendían los no estratégicos, donde estaba mi segmento, el segmento al que yo había llegado, el segmento corporativo. No porque no fuera estratégico en el país, por supuesto que no, sino que no teníamos la propuesta de valor adecuada para atender esos clientes en particular en ese momento. Recuerdo que a la semana tuve una reunión con el presidente que tiene el Banco de Occidente en este momento, Gerardo Silva, y con el presidente de su momento. Me dijeron: Ana María, el segmento está en el 5º lugar, tienes que llegar, y ese es su reto, estar dentro de los primeros lugares de penetración en el país. Y yo decía, ¿y yo cómo voy a hacer esto? Y créanme que dije, ¿en qué lío me metí? Esto no lo sabe mucha gente, bueno, ahora lo saben ustedes. ¿Cómo voy a hacer para pasar del 5º o 6º lugar de penetración en el mercado, estar dentro de los primeros, cuando mi segmento no es estratégico? Cuando visitaba las diferentes áreas y me decían, mira, nosotros vamos a trabajar para los segmentos estratégicos de la organización. Fueron unas noches bastante duras, bastante grises, hasta que dije, bueno, tengo que mirar por dónde lo logro, por dónde lo vamos a lograr, porque tenía un equipo maravilloso, pero el equipo estaba sin movilidad, porque no nos estaban abrazando, porque estaban abrazando los segmentos claramente estratégicos, como debe ser. Entonces hablo con Gerardo y le digo, Gerardo, necesito que me cambies el color. No me des el verde, pero dame el amarillo. Dame el color amarillo. Con el amarillo lo vamos a lograr. Y Gerardo y el presidente de la época en su momento creyó en mí, creyó en mi equipo, en el segmento corporativo, y nos dieron el color amarillo. Y solo con el hecho de habernos dado el color amarillo, ustedes no se imaginan lo que fue eso para el equipo. Inmediatamente su semblante cambió. Inmediatamente el equipo dijo, sí podemos, sí lo podemos lograr. Y todo el banco nos abrazó. Y hoy el segmento corporativo es color verde y es líder en el mercado colombiano. Busquen siempre esa palanca, por muy difícil que sea la situación que nos esté rondando, por muy zonas grises que veamos, por una complejidad difícil, llena de incertidumbre, siempre buscan esa palanca. Para mí la palanca fue el creer por parte de la presidencia y la vicepresidencia comercial en el equipo a través de un color. Mi palanca fue el color amarillo y hoy somos verdes, líderes en el mercado. Esa es mi historia. Ana, muchas gracias. Me quedo con frases Gracias. muy poderosas. Creer que se puede, visualizar los resultados y algo tan importante para nosotros en la organización, y es conectar al equipo con el propósito. Porque nosotros definitivamente en el Banco de Occidente creemos que cuando los propósitos o los objetivos de los colaboradores están conectados con los objetivos de la organización, como dice nuestro presidente, ahí es donde se da la magia, se dan los resultados, porque estoy encontrando ese verdadero propósito en mi día a día. Gracias, Ana. Bueno, Luisa, cuéntanos tu historia. Es un poquito larga. Buenos días para todos. Yo creo que los periodistas nunca nos vamos a acostumbrar a que nos hagan preguntas. La verdad nos sentimos más cómodos haciéndolas. Pero les puedo decir que a mis 26 años he aprendido que cada decisión es un logro. Yo estuve en escenarios
en los que la decisión que tomé en ese momento, que además tenía que ser propia, no acompañada, iba a fijar el camino que iba a tener. Y siempre he dicho que siempre he tenido claro lo que quiero ser en la vida y a esto me refiero, lo que quiero ser todos los días, no solo la visión que tomaría incluso años, meses de proyección, sino lo que quiero ser todos los días. Y siempre lo he tenido muy claro y es algo muy generalizado, pero siempre concordé en que llegar a eso todos los días necesitaba de decisiones. Y por eso en mi vida las decisiones han tomado un valor inmenso porque tiempo después de tomarlas es que me doy cuenta que tenía que hacerlo para poder llegar a donde en varios meses después o años después tenía que estar. Voy a aterrizarlo un poco y es que yo vengo de una familia muy distinta. Por el lado del papá y por el lado de mi mamá son separados de cuando yo tenía 2 años. Mi mamá y mi familia materna son costeños ganaderos, restauranteros, de corregimientos o de veredas a pura cepa. Es un matriarcado que paradójicamente tiene unas vinculaciones con los hombres muy fuerte, o sea, son mujeres que me criaron y que tienen una fuerza inmensa y son emprendedoras, pero hay una vinculación con los hombres muy fuerte. Entonces yo tenía esa visión de que sí, soy una mujer fuerte y lo veo cada vez en el ejemplo de mi familia, pero siempre que llegaba un hombre a la mesa se le servía primero al hombre. Entonces, ¿qué me sirvió para entender eso? Uno, los momentos de ser, yo vi la cultura y los procesos en los que crecí, el territorio en el que crecí, como un proceso de aprendizaje. No lo juzgo hoy, todavía sigue pasando en mi familia, lo valoro, lo comprendo y no lucho con eso. Pero una salida de eso, más que una salida, una forma de ver el mundo distinto y de entender esa cultura y ese aprendizaje de mi familia fue el estudio y la literatura, que ahora viene la segunda parte de mi familia, por parte de papá. Son del Cauca, o sea, una familia del norte, una familia del sur. Yo nací en el sur, pero con una crianza bastante amplia también, como de 15, 16 territorios del país. Mi papá y mi familia por parte de papá son camioneros. También es una cultura muy popular. Entonces, tanto en la familia de mi mamá como en la familia de mi papá, la educación y la literatura no eran procesos cercanos. Pero ese recorrido que me dio mi mamá por 15, 16 partes del país me enseñó a apreciar el territorio colombiano y los territorios donde viví y la gente que conocí y las culturas que conocí y tener una curiosidad inmensa por la educación, por la literatura y por muchas cosas. Yo realmente en grado 11 no sabía si quería estudiar periodismo o no, yo no sabía. Estudié en Caucasia, Antioquia, un municipio entre Antioquia y Córdoba, en donde la educación no tiene una proyección muy amplia. Entonces yo no sabía qué era periodismo, yo no sabía cómo la gente llegaba a televisión. Pero, y aquí me remito a lo que dije al inicio, yo siempre supe que quería hacer algo más allá de lo que veía en los territorios que habité. Y encontré en el periodismo eso. Y luché por eso. Y tomé la primera decisión. Le dije a mi mamá, mami, no voy a vivir más contigo porque tú me has llevado de sur a norte, de norte a sur, de oriente a occidente. Y yo a los colegios puedo llegar un mes tarde, pero a la universidad no. Entonces voy a ir a Cali, donde mi papá se radica en Cali cuando yo soy muy niña, tenía como 3, 4 años. Voy a ir a Cali y voy a estudiar a la universidad en Cali. Mi primera decisión. Mi mamá no sabía cómo hacer un proceso para inscripción a universidad y mi papá sí que menos. Mi papá me enseñó de fusibles de un camión y mi mamá me enseñó a cocinar y me enseñó a ser una mujer berraca y una mujer que toma decisiones. Pero nunca me enseñaron a hacer un proceso universitario. De hecho, para mi mamá hubiera sido excelente que yo hubiera estudiado en la Universidad de Antioquia de sede Caucasia. Yo le dije, mami, yo lo valoro y creo que la diversificación y la territorialización de las universidades o la educación tiene que darse, pero no lo quería, no estaba dentro de mi visión. Entonces me fui a Cali, me negaron créditos, me negaron un mundo de universidades, no pude acceder, me partí la rodilla, bueno, un mundo de vainas. Y yo dije, bueno, ICETEX. Me metí con ICETEX, empecé a estudiar y en ese proceso yo vivía con mi papá y con mi madrastra, que los adoro y les agradezco. Pero entonces viene prácticas. Otra decisión que se convirtió en otro logro. Yo, papi, yo te amo, te adoro, gracias por todo. Me voy para Bogotá. ¿Usted qué va a hacer en Bogotá? Unas prácticas no pagas, yo me voy para Bogotá. Entonces me vine a Bogotá, hice las prácticas en un lugar no pago que hoy lo agradezco. Hoy lo agradezco.
y es un medio de comunicación en donde uno tiene que ser muy fuerte y muy curiosa y sacarlo adelante como sea, porque es un medio sin recursos. Pero llegar a ese medio, si yo hubiera llegado a un gran medio de inicio en mis prácticas, seguramente no sería la persona que soy hoy. Yo tenía que llegar a un medio como ese para aprender un periodismo arraigado, un periodismo curioso, un periodismo con herramientas que tenía que sacar uno. Y después viene mi tercera decisión. Entonces pasó el huracán Iota y el medio no tenía cómo mandarme a cubrir el huracán Iota. Y yo de repente veo un video que envía Presidencia con el presidente Duque en San Andrés y todos los logos de todos los medios de comunicación menos el nuestro. Y ese día, yo siempre lo sentía, pero ese día yo dije, para mí el periodismo no es una cosa individual. El periodismo realmente, y no es por sonar bonito, es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que además se enfrenta a un proceso de transformación, como todos los sectores hoy en Colombia y en el mundo. La economía se está transformando, lo social se está transformando, la educación se está transformando, las formas de contar historia y de crear país se están transformando. ¿Por qué el periodismo no? Yo dije, yo quiero ir, y no quiero ir a cubrir el huracán Iota por mí, quiero ir a cubrirlo porque hace parte de la historia. Y me sentí muy triste por no estar allá, pero me sentí más triste porque el medio que tiene una audiencia y en el que yo trabajo no está allá. No me pregunten todo lo que hice un mundo de vainas y terminé convenciendo al subdirector de la policía en que me llevara en un avión lleno de materiales y nos tocó irnos encima de como unas láminas y todo eso, pero yo iba contenta, iba súper feliz. Y esa decisión de insistir en ir a cubrir el huracán Iota me llevó a otro logro de la vida, entrar a CMI con Yamid Amat. Pero a mí me contratan en CMI, no era por los 4 meses, porque llevaba de verdad 4 meses de experiencia laboral. Y a CMI, ustedes saben, solo entraban personas que tuvieran una amplia experiencia laboral. Yamid es muy exigente en eso. Pero haber ido al huracán Iota llevó a que CMI me contratara, no por el trabajo que hice en San Andrés, sino por la historia de cómo fui. Por eso dije que la forma de contar historias también está transformando todo. Y de ahí viene un comentario de Yamid que me dice, óyeme, ¿tú cuántos años tienes? En ese momento yo era una culicagada de 22 años, 21 años más o menos. Yo, no, jefe, 20 y tanto. No, Joan, ¿quién contrató a esta niña? Y yo le dije, jefe, para lo que consideres, aquí estoy. Al final, él terminó dejándome trabajar con él en la noche, ya pasé del noticiero del mediodía a la noche. Y otra decisión que también tomé fue que estaba estudiando una maestría de la que ahora pues ya me gradué. Y él me dice, aplaza esa maestría, porque yo te necesito aquí todos los días, y tú los viernes te me vas mediodía. Entonces yo le dije, venga, jefe, yo le voy a decir una cosa, yo no voy a aplazar la maestría. Yo le agradezco la oportunidad, pero yo no estudio para ser una mejor periodista. Yo estudio porque soy curiosa y quiero estudiar y no lo voy a aplazar. Me dijo, está bien, entonces no me sirves. Yo, bueno, jefe, muchas gracias. Al final me llama otra vez a su oficina y me dice, sí, está bien, trabaja conmigo un mes. Terminamos trabajando 2 años, casi 2 años. Y de ahí, pues, la historia que ustedes ya conocen, sacaba CMI, paso a Noticias Caracol. Y todo esto para decirles que las decisiones que uno toma de corazón, con intuición, terminan no solo cambiando la vida de uno, terminó cambiando la vida de toda mi familia. Hoy mi papá es un camionero que ya lo conocían por su labor, pero ahora todo el mundo saluda y ahora tengo 10.000 denuncias de camioneros a la semana y cada vía bloqueada lo sé yo primero por él. Y también tengo una familia muy de la costa, muy arraigada, que está interesada genuinamente, más que por la yuca, el chicharrón, el bocachico, por los aspectos políticos y económicos del país. Gracias, Luisa. Gracias, Luisa, por recordarnos la importancia de honrar nuestras raíces,
de honrar nuestras culturas. A mí me tocó algo similar, como buena familia paisa, en algún momento en mi casa primero se sentaban a la mesa los hombres que las mujeres, pero eso hacía sentir a mi mamá, o sea, ella se sentía realizada con eso. Entonces, el honrar eso, el aprender a avanzar en esos procesos con nuestros padres, súper importante y relevante, y que honres tus raíces de esa manera, Luisa, maravilloso, que cada decisión es un logro, visión todos los días y cómo construyes país a través del periodismo. Muy bien, Luisa, gracias. Ana María. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar acá. Me da curiosidad saber de aquí quién conoce el Libre de Culpa. ¿Alguien lo ha probado? Levanten la mano. ¿Lo han visto? No, pero qué envidia, Luisa. Que Ana María hablábamos ahora, que ¿tú también, Ana? No, mejor dicho, maravilloso, Ana María. Cuéntanos esa historia. Bueno, yo creo que todos pensarán que yo estudié chef y que me dediqué a hacer pastelería y que todo lo que ven en las vitrinas fue creado por una persona que estudió eso y se dedicó a eso. Mi historia es que yo realmente terminé siendo libre de culpa por un accidente y fue el mejor accidente que me pudo haber pasado. Descubrí algo que tenía dentro que no sabía y también pues de ahí nace como una de las frases que más me gustan y es: definitivamente la vida baila con quien esté listo para bailar en la pista de baile. Y creo que en ese momento que pasó lo que tuvo que pasar, yo estuve ahí lista para bailar. Entonces les cuento un poquito de cómo pasó. Inicialmente yo trabajaba y estudiaba hace ya un par de años. Cuando estaba en la universidad, yo realmente soy ingeniera industrial de la Javeriana y trabajaba en ese momento en Red Bull. Yo tenía un estilo de vida demasiado agitado. No tenía mucho tiempo a veces para comer, para almorzar, siempre estaba trasnochando, madrugando y comía muy mal. En esa época vivía con muy poca energía y me empiezo a enfermar, mis defensas empiezan a caer bastante. Cada vez que ustedes me veían yo quería dormir o echarme una siesta porque realmente todo lo que yo hacía en el día de estudiar y trabajar no lo podía sostener mi energía. Finalmente tu cuerpo es el vehículo con el que se transporta tu alma y si tu cuerpo no tiene la capacidad de transportar tu alma, tu personalidad tampoco se puede expresar. Entonces, no me sentía yo en ese momento. Yo creo que yo pude haber sido un meme en esa época como la niña en el carro de Red Bull quedándose dormida, o sea, para nada energía. Hasta que un día una amiga me dice: Ana, yo te quiero mucho, pero de verdad es que tú comes muy mal, tienes muy malos hábitos, no duermes, no te haces cargo, pilas con eso, comes siempre en la calle, pilas con eso. Entonces yo, bueno, de pronto mi amiga tiene razón porque de verdad no me estoy sintiendo bien. Y en ese momento me meto pues como a Instagram, empiezo a seguir más personas que hacían recetas saludables, empiezo a tratar de cocinar, me compré unos libros de nutrición porque no tenía ni idea de cómo funcionaba, qué era bueno para el cuerpo, qué no era bueno. Y empiezo a aprender y empiezo a cocinar mis propias cosas, par de cosas que me llevaba a la universidad, al trabajo, y empiezo a ver cómo mi energía cambia y cómo se transforma y cómo vuelve a ser yo, o cómo vuelvo a ser yo, y digo, ven, esto sí que me está gustando. Bueno, paralelamente mi esposo, actualmente mi esposo, antes era mi novio, yo llevo con él ya 12 años, tenía un restaurante de comida saludable y todo el menú era saludable menos los postres. Y el chef le decía: no, es que yo postres saludables sí no me atrevo a hacer, eso es muy difícil y además el que lo logre, eso queda horrible. Entonces yo solamente vendo sándwiches, ensaladas, pero los postres sí son pues full plomo. Entonces mi novio en ese momento me dice: Ana, ¿por qué no me ayudas, ya que sigues a tantas niñas que hacen recetas, por qué no le preguntas a alguna de ellas en Instagram si de pronto se le mide hacer la carta de postres saludables para el restaurante? Y yo, de una, claro que sí, ya te ayudo con eso. Le escribí a 10 personas en Instagram, de esas me contestó una. Claro, sí, veámonos este viernes, te voy a mostrar una carta de 6 opciones y listo. Nos vimos con ella, probamos, eran 5 cheesecakes veganos, me acuerdo mucho.
los probamos y nos gustaron. Entonces le dijimos, oye, ¿en cuánto nos los dejas? Y ella, no, 6.000 pesos. Y ella, listo, de una, démonos la mano, vas a quedar como la proveedora del restaurante porque nos gustaron. ¿Puedes entregar tantas unidades mensuales? Sí, listo, quedaste como la proveedora. En ese momento va mi novio y se pone a imprimir miles de cartas full color. En esa época eran como revistas con todos los platos. En ese momento le costó la inversión de las cartas por ahí unos 6 millones de pesos. Y de repente, pues ya después de 15 días, 3 semanas, la llama para decirle, oye, te quiero hacer el primer pedido. Pues resulta que ella nunca vuelve a contestar el teléfono. Resulta que ella cierra Instagram, se va de viaje, se va del país. Yo creo que ella dijo, ay no, ¿yo en qué me metí? ¿Ponerme a hacer postres para qué restaurante? No, no, no. Y se fue. Y nunca le contestó a él. Ahí viene otra frase que me gusta mucho y es, uno no sabe los ángeles de qué están disfrazados. Porque a raíz de eso, cuando ella se desaparece, yo le digo a mi novio, amor, yo te los hago. Y él, pero si tú a duras penas, pues cocinas un par de cosas, pero confundes la sal con el azúcar, o sea, ¿cómo me vas a sacar la carta de un restaurante? O sea, este restaurante es un restaurante serio, tenemos 3 sedes en Bogotá, o sea, pues yo sé que tú eres mi novia, súper linda, pero pues no, yo me voy a poner a conseguir más proveedores, tranquila. Y yo, pues igual me sentía súper mal, súper culpable, no estaba libre de culpa en ese momento. Entonces, voy y empiezo a hacer pruebas en mi casa y empiezo a tratar y a tratar. Además eran cheesecakes veganos, entonces no se podían hacer con gelatina porque la gelatina tiene pata de vaca, entonces me tocaba con un alga que se llama agar-agar que funciona a tal temperatura. Entonces empiezo a encontrarme con que la pastelería tiene un montón de fórmulas súper difíciles de descifrar, química. Realmente tú haces algo, pero el horno es el que te dice que está bien. No es como cuando estás cocinando algo que le vas echando sal, pimienta y lo vas probando. No, esto es todo o nada. La pastelería es así, es muy precisa. Entonces me empiezo como a obsesionar con esto, empiezo a leer, empiezo a hacer pruebas. Me acuerdo mucho que se las daba a mi familia, a mis hermanas y a mi mamá, y ellas probaban y me decían, por favor, no le hagas este daño a tu novio, por favor, si lo quieres, deja, esto está horrible, te quedó horrible. Y yo voy a seguir probando, pues como obsesionada con el tema, hasta que un día ya sentí que estaba mucho más rico y se los volví a dar a mis hermanas y a mi mamá. Y ellas, Ana, ¿te quedó rico esta vez? ¿Lo hiciste tú? Sí, lo hice yo. ¿Cómo lo hiciste? Y yo, tal. Yo creo que de pronto podrías llevárselo, pues intentarlo. Y yo, bueno, listo. Entonces me fui la siguiente semana y fui a donde mi novio, y eran además 10 socios más, era poner de acuerdo a 10 personas más. Y llego al restaurante y les digo, miren, les traje los postres, aquí están, espero que les gusten. Y ellos, Ana, gracias de verdad por tu ayuda, pero ya le dijimos a otros proveedores. Y yo, no importa, yo realmente solamente quería ayudar y pruébenlos y si les gusta, pero yo solo quería ayudar, no importa. Yo en ese momento ya había pasado a trabajar en Bavaria, yo trabajaba en consumo masivo de Corona, Budweiser y Stella Artois, trabajaba en marcas globales, estaba en otra cosa, pero pues igual, les estaba ayudando. Y de repente les digo, ¿puedo chismosear lo que les trajeron los otros proveedores? Y ellos, sí, chismosea. Y empiezo a mirar las cajas. Claro, eran unos postres que se notaban que eran hechos por un pastelero profesional, tenían mangueos, chocolatería, polvos de oro, muchísima técnica, y lo mío pues era, pues yo lo ponía en un vaso y lo espichaba para que saliera, entonces salía súper desmayadísimo y pues no estaba muy lindo. Entonces claro, yo veo la mesa de postres de los otros proveedores y yo les dije, muchas gracias, o sea, yo que les vaya bien, sé que van a ganar ellos, ya sé que van a ganar. Entonces me fui a trabajar. Me llaman a la hora, los 10 socios en altavoz. Ana, puedes poner altavoz, estamos acá todos, no nos vas a creer. Todos los otros postres estaban espectaculares, sí, pero sabían a tierra, sabían a arena, estaban horrorosos. Y los tuyos estaban muy ricos.
prométenos a todos que si aprendes a hacerlos más bonitos y te compras tus moldes y te compras tus cosas y aprendes, te quedas como la proveedora del restaurante. Y yo, ¿es en serio? Sí, en serio. Yo, listo. Voy a meterme a Pinterest, voy a meterme a Google, a buscar cómo puedo poner los postres más lindos y empiezo a ver mangueos, técnicas que la gente pues estudia, años de aprendizaje. Y yo decía, ahora yo en qué me metí, yo cómo voy a decorar esto. La verdad es que lo único que se me ocurre es coger esta flor, que es muy bonita, y ponérsela encima. Y eso es lo que yo sé hacer, porque no sé hacer nada más. Pues resulta que cuando los postres empiezan a venderse en el restaurante y los ven encima con flores, la gente empieza a decir, ¿qué es esto tan rico y además natural y además decorado con una flor natural? Esto, o sea, es espectacular, quiero pedir para mi cumpleaños, para mi mamá, para toda mi familia. Entonces, lo que se convierte en mi debilidad, que era no saber decorar, no saber hacer muchas cosas, se convirtió en mi fortaleza. Por eso es que las flores en Libre de Culpa son nuestro tótem. No sé si han ido a alguna tienda, pero siempre están llenas de flores y la pastelería también está cubierta con flores y con polvo de oro generalmente. Entonces, pues muchas veces pienso que así, digamos, yo hubiera estudiado pastelería, quizás lo que hubiera creado hubiera sido creaciones de un poco más como de lo común, de lo que ya existe, pero al haberla creado desde no saber nada, hizo que contara mi historia a través de la pastelería. Por ejemplo, la torta que más se vende en Libre de Culpa es la torta de limonada de coco, y era mi postre favorito cuando iba a crepes. Yo nunca pedía helado, sino que pedía la limonada de coco. Y algún día dije, la voy a volver postre. Y así se convirtió, pues digamos que en uno de los postres más vendidos. Finalmente, todo lo que ven en Libre de Culpa cuenta mi historia, porque quizás no tuve la herramienta para hacerlo, pero pues todo nació de mí. Entonces, bueno, ahí ya la pastelería crece, tengo que renunciar a Bavaria, creamos nuestra primera cocina oculta en pandemia crecimos muchísimo, eran 5 personas trabajando en mi casa. Digamos que el lugar que consigo por primera vez era, pues para una cocina oculta, fue una cervecería que estaba pues abandonada por la pandemia. Entonces era muy chistoso porque al principio la gente iba a recoger los postres saludables en una cervecería. O sea, era como, ¿segura en cervecería, Sánchez? Yo, sí, ahí, ya te saco tu torta. Entonces, bueno, definitivamente creo que emprender es alejarse muchísimo del perfeccionismo. No necesitas la cocina más perfecta, el nombre más perfecto, tener las herramientas más perfectas, el conocimiento más perfecto. Es fe y darle, definitivamente. Entonces, bueno, ahí ya creamos nuestra primera cocina oculta. Después de la pandemia, la cervecería ya empieza a ser ocupada, entonces nos vamos a una galería de arte donde nos dan la cocina. Después la dueña de la galería me dice, haz un café, Ana, ¿por qué no haces un café acá? Yo me quedo en el segundo piso y yo, ¿un café? No, porque eso sería atender gente y diseñar y construir y la inversión. No, yo no voy a hacer eso. Resulta que esa semana me llegan por ahí, no les miento, 10 llamadas a mi celular. Hola, ¿cómo estás? Vengo con unas amigas desde Chía para hacer una reserva en tu café. ¿Me puedes hacer una reserva? Y yo, no, nosotros somos una pastelería con cocina oculta, yo te puedo sacar el postre y pues con muchísimo gusto. Siguiente día, tocan la puerta. Hola, vengo con unas amigas al café. O sea, y así como 5, 6, 7 veces que me pasan esa misma semana, yo dije, definitivamente ya Dios me está dando una señal y llamemos al amigo arquitecto, llamemos al Banco de Occidente que nos preste una platica. Oh, muy bien, ¿cierto? La mejor decisión. De verdad que eso no es publicidad, pero los primeros recursos que pudimos encontrar fue gracias al Banco de Occidente, gracias a Claudia también, que en ese momento nos apoyó muchísimo y creyó en el proyecto cuando no existía y no funcionaba y no había nada atrás. Entonces, bueno, ya el resto es historia. Ahorita tenemos 5 tiendas en Bogotá, tenemos una planta de producción, estamos creando una planta mucho más grande para poder abastecer 10 tiendas acá en Bogotá, y pues la idea es poder llevar franquicias a otros países y otros lugares. El sueño es grande. Ana, muchas gracias.
Estamos convencidas que quedamos libre de culpa. Mejor dicho, me muero de las ganas por probar, o sea, con todos los comentarios y todo lo que escuché ahora, qué delicia. Importantes mensajes, aprovechar las oportunidades, Ana, lo decías, y la determinación para tomar la decisión en el momento indicado, creer en esos sueños. Entonces, importante estos comentarios, estas historias tan inspiradoras que hoy nos están compartiendo y dejando a estas mujeres poderosas que hoy nos acompañan y que invitamos a través del código QR a unirse a esta conversación si tienen preguntas y comentarios. Bueno, vamos a pasar a un siguiente punto y es cuando nosotros como mujeres construimos ese balance que uno diría ese balance perfecto, pero que nos cuesta mucho entre lo personal y lo laboral. ¿Cómo han logrado ustedes que su identidad personal conviva con el rol profesional sin cambiar la esencia? Luisa. Yo me quedo con algo que dijo Ana, y es que uno termina convirtiendo su profesión o su emprendimiento en lo que es uno. Algo así te escuché con lo de la limonada de coco. La forma en la que yo hago periodismo o en la que soy profesional es la forma de ser de Luisa, no es distinta. Luisa es una mujer genuinamente curiosa, es una mujer genuinamente amplificadora, es una mujer que se construyó a partir de verdad de las culturas diversas y de los territorios diversos de Colombia. Entonces, por eso hoy lo agradezco, porque si a mí me envían a Montería, yo conozco la cultura, el territorio, los municipios de Montería. Si me envían al Cauca, conozco el Cauca y genuinamente estoy interesada por eso. También les decía al inicio como la educación y la literatura llegaron a mí en una forma de curiosidad porque en mi contexto yo no lo veía, no era algo que pudiera experimentar cada día y que ampliara mi interés por eso, sino que a partir de lo que yo conocía en los territorios, en las culturas, en lo que creía estaba bien y en lo que creía estaba mal, encontré en la educación, en la literatura y en el periodismo una forma de entender lo que ya vivía en carne propia. Entonces, siento que esa formación que tuve como persona, como una niña que creció en un matriarcado, pero en un matriarcado que cuando llegaba un hombre a la mesa le servían primero al hombre y que no encajaba en mi cabeza porque realmente no encajaba. Yo no lo entendía. De niña de pronto lo critiqué mucho, pero crecí, me eduqué, me interesé por libros, por educación y por una carrera que intentaba entender esos fenómenos, pues terminó siendo la personalidad de Luisa, su crianza, su contexto y su curiosidad sobre algo distinto a lo que vivía cada día en lo que construyó a Luisa la periodista o a Luisa la profesional. Entonces, también lo dije al inicio, yo no veo el periodismo como una profesión, el periodismo es una extensión de lo que soy. Es un estilo de vida. Muchas personas me preguntan, oye, ¿tú cómo haces para trabajar 15, 16 horas? ¿Cómo haces para leer 3, 4 decretos al día? Para además llamar, investigar, no sé qué, construir un lenguaje en el que todo el mundo lo entienda. No sé. No sé, es una forma que encontré de hacerlo, pero yo no veo que yo de las 24 horas trabaje 16 o 12. Yo no veo en las 15, 16, 12 horas laborales un contrato. Realmente es una dinámica de vida. Y agradezco que en un país en donde muchas personas hacen o trabajan en lo que no les gusta, yo haya podido encontrar una labor y una profesión que realmente se acople a mi personalidad y en la que pueda explotarla, porque es una explotación de mi personalidad lo que hago en el periodismo. Pero además de eso, un interés genuino, y lo repito también, en sentir que tengo una responsabilidad y que estoy en el barco de la transformación de los medios de comunicación y de la información, no solo en Colombia, en el mundo. Y creo que la vinculación de mi personalidad y de lo que son mis antecedentes, mis creencias, mis ideologías y mis posturas me llevaron a lo que hoy soy como profesional y lo agradezco profundamente. Gracias, Luisa. Ana María. Bueno, yo quisiera responder esa pregunta desde el género femenino más que desde Ana María. Yo salgo del Banco de Occidente y constituyo mi empresa, se llama Grupo Atenea Equipo y Liderazgo,
Y el hilo conductor de Grupo Atenea es la historia universal, la historia de nuestro mundo, en donde la mujer tiene un papel muy importante y que muchas veces ha sido totalmente invisibilizado. Y yo les voy a contar una historia para que me entiendan el punto. Quiero hablarle de Inglaterra, un país absolutamente rico, pero que pasó por dos momentos muy difíciles de su historia. Los quiero invitar al pasado, al siglo XVI. Era una Inglaterra dividida entre católicos y anglicanos. Habían acabado de pasar por una guerra de dos dinastías, la York y la Lancaster, entonces estaban un país empobrecido, la inflación desbordada, la mayoría de personas no sabían leer ni escribir, muy pobres, un país muy inculto. Y llega una persona a liderar ese país en esa situación coyuntural tan difícil. Una mujer, Isabel I de Inglaterra, con 25 años, que aprovechó las oportunidades, así como Ana María y Luisa lo hicieron, con 25 años, y se echó a cuesta ese país cuando su padre, Enrique VIII, lo único que quería era tener un hijo varón. Y llegó Isabel I con 25 años a reinar ese país en esas circunstancias tan difíciles. Y además porque ella sabía que los españoles la iban a atacar en algún momento porque por ningún motivo iban a aceptar que Inglaterra se volviera anglicana. E Isabel I de Inglaterra, esa niña, lo logró. En todo su reinado logró que Inglaterra cada vez creciera y se convirtiera en el gran Reino Unido, que llegó a ocupar la quinta parte de las tierras del mundo conocido. Una mujer. Y luego las invito al siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, completamente empobrecida nuevamente. Después de la Segunda Guerra Mundial estaba en un tema muy difícil. Los laboristas o conservadores, los torís y los laboristas, los liberales, se habían unido para tratar de salvar a Inglaterra de una situación tan compleja. Estaba totalmente destruido el país. Y entonces se les ocurrió estatizar absolutamente todo. Después de la Unión de República Socialista Soviética, Inglaterra era el país con mayor número de empresas estatales. Todas las empresas estaban estatizadas. El ferrocarril, las minas de carbón, la salud, la educación, los medios de comunicación. Y cuando eso pasa en un país, no se genera riqueza, porque todos esperamos que todo nos lo dé el gobierno. Y llega una mujer a salvar ese país, Margaret Thatcher, y en 10 años logró revertir el empobrecimiento de esa Inglaterra. Dos mujeres que han logrado que Inglaterra esté hoy como está, uno de los principales países más ricos del mundo. Y esta historia la traigo por lo que les cuento, porque Atenea es eso, es historia. Pero en la historia universal, la mujer ha hecho ingentes contribuciones, a veces invisibilizadas, y eso no lo podemos dejar pasar en este momento. Han habido mujeres muy importantes en el campo científico, en las ciencias, en la literatura, en la historia, en la economía, en el mundo militar. Y cuando en Atenea estudiamos ese tipo de liderazgo, nos damos cuenta que no es diferente a un liderazgo de hombres. Sí, de pronto los hombres podrán ser más enérgicos, pero en la base, en lo básico del liderazgo, somos iguales. Es retomar los principios básicos del liderazgo. Una visión única, ganadora, compartida, comprometida por todo el equipo, con un mismo lenguaje. Saber cómo involucrar a todos en la organización. Un liderazgo más inclusivo, trabajando duro, con foco y con disciplina. Y la pregunta que uno se haría entonces es,
cada uno de nosotros cómo estamos llevando a cabo ese liderazgo en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra empresa, en nuestro país. La pregunta es, ¿estamos siendo protagonistas de nuestra propia historia de liderazgo? Esa sería mi invitación, esa sería mi pregunta. Gracias, Ana María. Ana María. Yo creo que, pues, Libre de Culpa es una extensión de lo que yo soy. Digamos que desde que yo era muy pequeña siempre me inclinaba más por la parte artística, por las manualidades, por la pintura, por el baile. Siempre me dejé llevar mucho más por esa línea, pero en mi casa mi mamá es economista, ella es más como de negocios, ella es un poquito más no tan inclinada por el lado artístico. Entonces ella siempre me decía, no, pero ¿qué vas a estudiar? ¿Alguna ingeniería? ¿Alguna administración? Y de repente como que me convencí, digamos que nunca me fue mal en esta área tampoco, y me convencí a mí misma de que quizás si en la vida me iría mejor, pues sería porque quizás elegiría alguna de estas otras profesiones, y me dejé llevar por eso. Pero resulta que, pues, digamos que disfruté mucho mi carrera también como ingeniera industrial, y le agradezco mucho porque siento que muchas de las cosas que vi en mi carrera las puedo aplicar logística, puedo aplicar procesos, optimizaciones, pero definitivamente algo que potencia mi profesión era eso que tenía adentro, que es esa vena mucho más artística y esa vena mucho más de crear. Realmente en lo que yo estoy dedicada todo el tiempo es poder crear experiencias con marcas, cómo poder comunicarlo con personas, con productos, historias. Entonces me dedico mucho a eso. Sin embargo, pues hace poquito estuve invitada como panelista en la Universidad Javeriana, en el Congreso de 150 años de la Universidad Javeriana. Y ahí me preguntaban, bueno, ¿qué aplicas de ingeniería industrial hoy en día? Y me acuerdo mucho que hay una materia que me costó que se llamaba optimización. Optimización era cómo uno planeaba una demanda, optimizando los recursos como carros, o como personas, como materia prima, y eran un montón de variables que uno tenía que meter como en una pequeña ecuación, o sea, tantos problemas de una empresa metidos en una ecuación. Yo les decía a los estudiantes, a mí me costó tanto esa materia, y hoy en día pues mi día a día es cómo abastezco 5 tiendas, cómo hago que la producción sea lo suficiente, cómo puedo conseguir la inversión, cómo hago que las personas sean las ideales, qué programa utilizo, cómo optimizo. Entonces, creo que mi trabajo actual me ayuda mucho, o bueno, pues maximiza esa Ana creativa y esa Ana pues que estudia ingeniería y que tiene las herramientas disponibles también para lograr pues crecer, seguir creciendo. Gracias, Ana María. Y como conclusión de este bloque, garantizar la extensión de lo que somos en nuestra dinámica de vida, y con un factor importantísimo y al final es disfrutar lo que hacemos. Yo creo que ahí está la verdadera esencia. Cuando Luisa decía, es que cuántas horas de trabajo, pues es que al final no son horas de trabajo, es tu esencia, lo que te gusta, lo que te apasiona, y yo creo que ahí está el secreto. Bueno, la siguiente pregunta ya para ir finalizando el espacio, que a propósito muy interesante y quisiéramos escuchar muchas más experiencias e historias de cada una de ustedes. ¿Cómo nos podrían resumir en una frase su estilo de liderazgo? ¿Y cómo ese estilo de liderazgo creen que impacta desde ese punto de vista inspiracional a sus entornos de trabajo, sus entornos de vida? Ana María. Bueno, para liderar el equipo de trabajo que tenemos en Libre de Culpa, ya tenemos 70 personas en el equipo. Yo me baso, pues principalmente, sé que a veces hay cargos que pueden ser un poco operativos, hay pasteleros, hay baristas, y digamos que a veces el día a día se puede convertir en algo monótono. Hay una curva de aprendizaje, pero después de esa curva, ¿qué sigue?
A mí me gusta mucho que las personas en la pastelería puedan aprender distintas cosas que no solamente los alimenten como en la forma profesional, sino también en la forma personal. En Libre de Culpa nos gusta mucho poder invertir en hacer espacios de talleres de liderazgo, poder crear espacios de, oiga, cómo podemos nutrirnos mucho mejor. Si a mí me pasaba que yo no tenía idea de cómo nutrirme, y eso es tan importante para desarrollar mis tareas del día a día, cómo les enseño, cómo les puedo enseñar Excel, cómo les puedo enseñar a utilizar mejor la inteligencia artificial. Entonces digamos que siempre estamos como muy comprometidos con cómo va a seguir creciendo profesionalmente y personalmente las personas. Eso para mí es una de las primeras cosas. Y la segunda es, para mí es importante no transmitir que pues nuestras metas son en ventas, necesitamos vender tanto para llegar a este punto de equilibrio, y eso es lo que nosotros somos, una transacción. No, para mí es muy importante conectar a las personas con la idea de que nosotros tenemos un propósito mucho más grande que una necesidad personal. Nosotros estamos ahí para llevarle salud a las personas, nosotros estamos ahí para que las personas vuelvan a tener momentos de celebración. Finalmente con nosotros celebran matrimonios, vida, nacimientos, amores. O sea, para mí es muy importante todas las historias que a mí me pasan con las personas, poder contárselos a ellos. Por ejemplo, no sé, nosotros tenemos un punto de venta en la Clínica Santa Fe. Para mí ese punto tiene un valor sentimental bastante fuerte, porque estamos llevando salud a donde las personas más lo necesitan. Entonces, a veces me llegan personas que me dicen: hola, mira, el último deseo de mi papá es un tiramisú de Libre de Culpa, se lo voy a llevar. O me dicen: acaba de nacer mi nueva sobrinita, pero es alérgica tal, pero quiero compartir este momento. Entonces, digamos que el Libre de Culpa está ahí para alegrar, para sonreír, para hacer posible lo que antes no era posible, para hacer un camino nuevo a la alimentación saludable, que no sea ni aburrido ni insípido, sino que también lo podamos disfrutar. Antes las personas que consumían en Libre de Culpa tenían restricciones, en su mayoría personas diabéticas, personas que son veganas, que tienen alguna intolerancia. Hoy en día puedo decir que el 70% de los clientes simplemente lo eligen porque lo disfrutan mucho más mientras se están cuidando. Entonces, creo que cuando yo les hablo al equipo de propósito, se conectan con algo que es mucho más grande que nosotros mismos, y eso también pues, nos mantiene muy motivados y muy unidos como equipo. Gracias, Ana María. Luisa. Difícil resumirlo en una frase, ¿no? Pero voy a dejar un mensaje lo más concreto que pueda. Yo tengo una visión o una mirada, a veces me califico muy utópicamente y creo en la utopía. Yo creo que además es necesaria porque da esperanza, y la esperanza termina moviendo acciones. En medio de la utopía les podría decir que soy una completa convencida en que no somos seres individuales, somos seres sociales, colectivos, constructivos, somos sociedad. Entendiendo eso, cuando uno entiende que es un ser social y no es un ser individual, uno sabe que tiene una responsabilidad como ser humano, como hija, como hermana, como abuela, como compañera, como amiga, como lo que quieras, como profesional. Tienes una responsabilidad en que la sociedad, además de que funcione, tenga un engranaje hacia la evolución o hacia lo que creemos es evolución. Entonces, siento que eso, desde mi experiencia y desde lo que hago día a día, no solo como la periodista, sino como la persona, es entender que cada acción que yo haga y cada cosa que diga, cada decisión que tome, no es un impacto individual, es un impacto colectivo. Impacta a mi familia, impacta a mi entorno e impacta además amplificadamente a millones de televidentes que tenemos todos los días. Por eso quiero convencerme de eso todos los días y le pido mucho a Dios, esto ya es una incidencia, todos los días siempre le digo como, ayúdame a ser una herramienta. Ayúdame a ser una herramienta en la que pueda aportar cada día a la sociedad, pero que pueda aportar a una visión más bonita de sociedad.
Y también, si me lo preguntan desde el lado individual, entendiendo ya y convenciéndome que somos seres sociales, yo renuncio todos los días a tener, y esto va a sonar un poco duro, pero a tener una vida o una visión mediocre. Yo sí creo que hay vida más allá de la muerte, evidentemente, pero creo que esta es la vida que estoy viviendo. No sé si en la otra vida, ¿qué seré? Si es que existe. O en otro espacio, ¿qué seré? No lo sé, pero yo lo que puedo decir es que entiendo lo que soy en este momento y lo hago cada día con mucho convencimiento y con mucha fuerza en no tener una vida mediocre, en no tener una vida en la que no pueda tomar decisiones porque simplemente creo que no tengo las herramientas para hacerlo. Todas las cosas que he hecho en mis 26 años de vida, nunca he tenido las herramientas para hacerlo. Entonces, tengo problemas ahora por eso, financieros. De hecho, que me ayudaría bastante un curso con ustedes, con el Banco de Occidente. Claro que sí. Pero no me arrepiento. No me arrepiento de nada de eso. Entonces, desde la forma individual es convencerme cada día en que no quiero llevar una vida mediocre y que yo puedo alcanzar y lograr y conseguir todos los días cosas que parecían no plausibles, pero que las terminé convirtiendo en eso, del apoyo de un mundo de gente, aprovechar también a la gente de verdad lo construye a uno y por eso la convicción de que somos seres sociales. No seríamos nada, ni en lo personal ni en lo profesional, si no existiera la gente. La gente es realmente la que le ayuda a uno a hacer lo que uno quiere hacer. Esto suena muy Barbie Girl, pero es más o menos así. Y es que yo hoy no estaría en este panel si ustedes no creyeran que yo tengo un impacto en la gente, porque el impacto no es individual, siempre será colectivo. Entonces, creo que también es una forma de inspirar. Y hoy aprovecho también que Ana lo hizo a compartir experiencias personales, y es que de los 15, 16 territorios en los que viví, me sorprende mucho encontrar a niñas y a niños que son hermanas de amigos que fueron de amigos míos de infancia con los que estudiamos en colegios y todo esto, convenciéndose y siendo utópicos de que lo pueden lograr. Nunca antes habían visto, ni sus generaciones anteriores, ni sus mamás, ni sus abuelas, ni sus papás, ni sus abuelos, ni sus propios hermanos, habían visto que de un corregimiento de 3 calles saliera una persona que hoy aparece en televisión nacional. Y se los digo porque me han escrito hermanas de mis amigas que son amigas que tienen igual que yo 26, 27 años, pero sus hermanas tienen 14, 15 años, o sus primas o lo que sea. Oye, Luisa, ¿puedo hablar contigo 5 minutos? Es que quiero estudiar comunicación social y quiero saber qué recomendaciones tienes para que lo haga. Eso como persona me llena el corazón, pero como ciudadana me dice, perdón la palabra, marica, hiciste algo. Construyendo tu vida, siguiendo tus decisiones, siguiendo los sueños que no eran plausibles, porque no lo eran. Yo creo que ninguno lo es, uno lo construye. Inspiraste a un mundo de gente a creer que sí, de un corregimiento en donde hay 3 calles, una sola está pavimentada en 26 años de vida, te crías con gallinas. Yo me crié en una casa, en un restaurante que tenía un chiquero de marranos atrás. Me fascinaba, me encanta, aprendí a lavar y a bañar marranos. Me fascina. Y que esas niñas que hoy tienen una realidad muy parecida a la que yo tuve, de la cual no me arrepiento y de la cual agradezco y me alegra, estén pensando hoy en que pueden llegar a una universidad, en una ciudad o en un ente territorial y que aún así pueden llegar a un medio de comunicación sin palanca, eso es para mí un logro completo. Sí se puede. La muestra que sí se puede. Muy bien, Luis. Muchas gracias. Ana. Bueno, Ángela, mi alma es de banquera y ahora de empresaria. Empezando la década de los 60, dije, bueno, voy a emprender. Cuando ya había terminado una historia maravillosa en esta casa, a la que amo con todo mi corazón y mi alma, el Banco de Occidente. El fin último de las empresas, objetivamente, es dar utilidades. Es el tener. Dar utilidades, rentabilidad sobre la inversión, rentabilidad sobre el patrimonio y sobre los activos.
pero para poderlo lograr se necesita el hacer del día a día. Y para poder tener un hacer del día a día que sea absolutamente ganador, se necesita el interés genuino en el ser de cada persona de esa organización. Un interés genuino de la organización por cada una de las personas que conforman el equipo. Por eso nuestro lema es desde el ser, en el hacer, para el tener. Y Atenea lo que invita es a manejar esa especie de dicotomía que todos los días tenemos los líderes entre estrategia y cuidado, entre presión por los resultados y buen clima laboral, que es muy complejo. Es una dicotomía que uno dice, ¿yo cómo hago para tener unos buenos resultados, pero ojo con la presión a mi gente porque entonces me califican mal en clima laboral? Y Atenea trabaja sobre ese equilibrio, en esa especie de dicotomía. Invita a los líderes a que, como Atenea, que era la diosa griega de la guerra, pero a la vez de las artes, era una dicotomía compleja, diosa de la guerra y diosa de las artes. Invita a los líderes a ser estrategas, a tener foco, a asumir renuncias difíciles, a tomar decisiones de carácter y asumir sus consecuencias, como en la guerra. Pero también invita al líder a ser un líder íntegro, respetuoso, comunicativo, que cuide el equipo, que cuide la unidad y el propósito común, como en las artes. Invita a los equipos a ser cohesionados, íntegros, con valores, como en las artes, pero también competitivos y con ganas de salir adelante, como en la guerra. Eso es lo que invita Grupo Atenea. Gracias, Ana. Muy bien. Definitivamente fundamental cómo construimos sociedad, cómo construimos país. Les quiero compartir que en el Banco Occidente, o sea, estamos del lado de los que hacen y del lado de estos pensamientos y estas historias que hoy nos están compartiendo. Para nosotros fundamental la gente en el corazón de la estrategia. ¿Eso qué significa? Que ese cuidado de la gente, recuerdan lo que les decíamos al inicio, y es que cuidamos la gente y eso es sinónimo de cuidar a nuestros clientes. O sea, allí está el resultado, allí está el verdadero secreto. Entonces, pues muchas gracias por estas historias tan inspiradoras. Quiero validar si tenemos preguntas. Me confirman, por favor, si tenemos 2 preguntas. Bueno, tenemos 2 preguntas. La primera es, y yo sé que lo hemos comentado un poco antes, pero para responderle puntualmente a esta persona, ¿cómo han logrado construir redes de apoyo efectivas para equilibrar la ambición profesional con el bienestar personal? Ana María. Yo creo que es bastante importante poder apoyarse de personas durante el proceso de creación o el proceso de emprendimiento. Creo que si no hubiera estado acompañada de mi mamá, que al principio fue la que me decía, bueno, tú estás trabajando, entonces yo me encargo de la pastelería, o de pues mi novio, que en algún momento me dijo, ¿sabes qué? Tranquila, renuncia a Bavaria, emprende, yo me encargo por un tiempo de las cosas de la casa, después miramos. O de rodearme de amigos que son emprendedores que también me han dicho, Ana, este software te puede servir, o el otro día conseguí esta empresa, o que simplemente pues nos descargamos emocionalmente y pues a veces lloramos y a veces reímos de todas nuestras historias. Creo que es muy, muy, muy importante durante este proceso de crecimiento y de creación rodearse de las personas indicadas y no creer que estás solo, pedir ayuda también y buscar este grupo que te puede ayudar a sostener. Creo que esa sería mi respuesta. Gracias, Ana María. Si quieres, formulamos la siguiente para Luisa y para Ana María.
Listo. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa con las mujeres ocultas y cómo logramos que no se repitan historias donde otras personas han recibido el reconocimiento de sus logros? Luisa. ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, claro. La otra pregunta es, ¿qué pasa con las mujeres ocultas y cómo logramos que no se repitan historias donde otras personas reciben el reconocimiento por sus logros? A ver, un poco si logro traducirla. Mujeres que hacen bien su trabajo y que permanecen ocultas y no se les da reconocimiento a ellas, ¿algo Sí, así? lo que yo interpreto es cómo visibilizamos o qué acciones podemos nosotras como mujeres visibilizar para que el liderazgo o los logros de otras mujeres sea visible y no se lleven los créditos a otras personas. A ver, yo siempre he creído que el trabajo o la personalidad siempre hablan por sí solas y que a veces no hay escenarios correctos, pero considero que más que como mujeres, sencillamente como personas, uno debería siempre vincularse con aquellas que quieren sacar adelante de forma colectiva cualquier tipo de proyecto o cualquier tipo de idea. Y siento que en ese juego de somos buenas personas, no solo buenas mujeres, la paridad y el acompañamiento siempre va a estar. No creo que sea una estrategia específica como para que el trabajo de una mujer se quede oculto, sino que creo que es más un comportamiento social. Y cuando somos y decidimos ser buenas personas, buenos compañeros, buenos amigos, buenas amigas, buenas madres, buenas hijas, en cualquier lugar en el que se presente y permanecemos siendo buenas personas y buenos profesionales, siempre va a resaltar el trabajo de todos, porque creo profundamente que una parte de ser buena persona es validar, reconocer y exaltar el trabajo que hace alguien que está trabajando conmigo o incluso un desconocido. Pero eso, más que tener una estrategia para visibilizar a las personas por su trabajo, creo que es un comportamiento social y es un comportamiento humano. Además, porque unidos llegamos más lejos. Ana María. Sí, yo complementaría con unas cifras que quisiera compartir con ustedes, que son unas cifras que a veces uno deja pasar por alto y que como país tenemos que tenerlas muy presentes, como país y como sociedad. Según la Organización de Naciones Unidas, nos faltan 300 años para llegar a tener equidad de género. 300 años. Y en países como Afganistán, no tengo la menor duda que faltarán más de 500 si sigue el régimen como está. En algún momento se habló del apartheid en Sudáfrica. Blancos aquí y negros acá. Blancos arriba y negros abajo. Y hubo un movimiento mundial internacional para que se acabara el apartheid de raza. ¿Dónde está el movimiento internacional para que se acabe el apartheid de género en países como Afganistán, como Pakistán, como muchos de los países del Medio Oriente y del Lejano Oriente, en donde hombres aquí y mujeres acá? Eso es parte de la invisibilización que creo que se pregunta en este foro. Pero no nos vayamos muy lejos, hablemos de Colombia. La brecha salarial en Colombia es del 17.5% y hemos mejorado, pero aún estamos en doble dígito. El número de niños que nacen hoy en Colombia que son indeseados está entre, según un estudio de la Universidad Javeriana y de la Universidad de Antioquia, está entre el 52 y el 56% de niños no deseados, y por ende el 47.5% de los hogares en Colombia tienen como líder a una mujer. Y el número de feminicidios es aún más aterrador. Según la Defensoría del Pueblo, en el año 2024 hubo 832 feminicidios y el año pasado 932. Todos los días son asesinadas 2 mujeres diariamente en Colombia.
Y aquí tenemos una gran responsabilidad como empresarias y como empresarios. Démosle la oportunidad a una mujer en el trabajo. Eso no quiere decir que si en un proceso de selección el hombre tuvo un mejor desempeño, por supuesto, ese cargo debe ser para el hombre, se lo merece, por justicia, debe ser así, pero sí exijamos a nuestras gerencias de talento humano, a los headhunters, que por lo menos haya una o dos mujeres en el proceso de selección. Exijámoslo, porque muchas veces nos dicen, no, es que no conseguimos. No, pues busquémoslas, busquémoslas. Las mujeres se han preparado para eso. En la medida en que nosotros como empresarios le demos la oportunidad a esas mujeres que están invisibilizadas, ayudamos a disminuir la brecha de género que tenemos en este momento. Ayudamos a las familias en Colombia, porque el 47.5% dependen de una mujer. Y ayudamos a que esa persona, esa mujer, tenga libertad, asuma el control sobre su vida y libertad económica, que probablemente la pueda ayudar a dejar de ser invisible y ser víctima de un feminicidio. En nosotros está. Es Ana María, muchas gracias. Muchísimas gracias Ángela, Ana María, Luisa y Ana María por estas palabras y por estas grandes reflexiones que nos dejan el día de hoy. Le damos paso a Gerardo Silva, nuestro presidente del Banco de Occidente, quien nos tiene unas palabras preparadas. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué bueno, chévere. A ver, yo les quiero compartir con ustedes algo. Y es que nosotros nos acabamos de ganar un premio, creo que ya lo mencionaron, que es Great Place to Work Mujeres. Y veníamos de ganarnos por tercer año consecutivo en la categoría general Great Place to Work. Para nosotros esto es súper, hiper, mega, archi importante. Porque, como lo dije una vez en el primer premio que nos ganamos de mujeres, qué pena, me tocaron interlocutoras que hablaban de las supermujeres, de las supermamás, superprofesionales, super. Y entonces, como ganamos, me dieron el micrófono y tuve la oportunidad de decirles a todas que en el banco no hay supermujeres, pero tampoco hay superhombres, en el banco hay superpersonas. Cuando usted le pregunta a la gente del banco, recuerden, la encuesta de Great Place to Work es ciega, nosotros no tenemos acceso a los resultados, o sea, garantiza que quien responde, responde con tranquilidad y con ¿qué? Y con la protección de que no van a conocer lo que responde. Se le pregunta a las mujeres y a los hombres si en el banco hay equidad, falta de equidad de género, credo o raza, y el 99% dice que no hay inequidad. Y les quiero decir que en el banco nosotros no tenemos ni programas, ni estrategias, ni prácticas, ni tácticas, ni estructuras pro diversidad o pro inclusión. Cero. En el Banco Occidente lo único que discrimina es el mérito, es el compromiso con la entidad, es el ser buena persona, es el que se identifica con la tarea, el que trabaja en equipo, el que saluda bien, el que es respetuoso. Eso para nosotros es mucho más importante que lo otro. Y por eso somos lo que somos. Y eso nos gusta. El 60% del banco son mujeres, son más de 4.000 mujeres. Y una cosa que a mí me gusta destacar es que de los 6.800, 900 personas vienen del SENA. O sea, fueron aprendices del SENA. Todos los años nosotros recibimos alrededor de 220 personas del SENA. Son aprendices del SENA. Pero lo más bonito de todo es que el 65% de aprendices son mujeres. O sea, nosotros en el banco, y tenemos gente que ya lleva años, una de las cosas simpáticas es, aquí entre nos, aquí nuestro querido Moisés reemplazó a Beatriz que está allí, se pensiona, y a Moisés, en el proceso de selección de Moisés hubo 3 candidatos, 2 mujeres y un hombre, todos eran aprendices del SENA. Entonces, para nosotros es fundamental que la entidad sea un motor de transformación social. Y si ustedes han tenido la oportunidad en sus compañías, si lo han hecho, háganlo. Hablen con un aprendiz del SENA recién llegado.
escúchenlo, hombre, mujer. Y ustedes lo que van a ver es una persona vulnerable, una persona que muchas veces le toca a uno como enseñarle a hablar, a comunicarse, a vestirse, a saludar. Y lo hacen. Y si ustedes vieran las transformaciones que uno ve en el banco. Entonces, para nosotros, el tema de hombres o mujeres no. Para nosotros lo importante son las personas. Y por eso nos encanta trabajar con hombres y nos encanta trabajar con mujeres. Y lo que hemos construido es fruto de tener una relación totalmente equilibrada, ¿cierto? Donde la persona prime por encima de cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Ya para finalizar este espacio, pues nada, o sea, escuchar a Gerardo describir nuestra cultura Banco de Occidente nos llena de mucho, mucho orgullo de poderles compartir también a ustedes como parte de estas historias poderosas. Ana María, Luisa, Ana María, gracias. Gracias por la generosidad al estar hoy con nosotros y compartirnos con detalle tantas historias, tantos mensajes que nos quedan a todas las mujeres aquí presentes, con un mensaje muy importante y es: se puede soñar, se puede creer, se puede confiar y se pueden alcanzar los sueños. Mil gracias. Y ya para finalizar les voy a robar 2 minuticos, y es que queremos hacer un homenaje muy especial para una mujer muy importante en nuestra organización. Beatriz, te invito a pasar aquí adelante, por favor. Aprovechando este espacio, este panel de mujeres, pues no podíamos dejar pasar la oportunidad de decirte lo que representas hoy para nosotros en el banco. Te invito a subir. 29 años de trabajo en nuestra organización. Como nos compartía Gerardo, Beatriz ya está próxima a pensionarse. Nosotros felices del legado que deja Beatriz, no solo por sus resultados, sino también por la manera que lideró e impactó a tantos colaboradores en la organización y familias. Beatriz, tu trayectoria, un ejemplo de liderazgo con compromiso, con coherencia y generosidad, algo que se refleja en tu esencia, en tu familia. Hoy inicias una nueva etapa muy merecida, y nosotros orgullosos del legado que dejas, en los resultados de la organización, pero sobre todo en cada una de tantas mujeres y de tantas personas en el banco, de tantas familias, haciendo historia durante tantos años. Mil y mil gracias, y disfruta como te lo mereces esta nueva etapa de vida con tu hermosa familia, mi Beatriz Bella. No, he sido feliz. Yo creo que los que me conocen, bueno, yo le había dicho a Gerardo, es que no sé dónde está, le dije, no voy a llorar, Gerardo, pero es que es imposible. Estoy muy feliz, realmente, por poder haber culminado esta etapa tan linda y terminarla en un banco como este, una empresa como esta. Pues yo sé que Ana María sabe suficientemente, pero a nuestras 2 invitadas y Ángela, gracias. Esto es maravilloso y estoy muy contenta, así con el estómago, así con maripositas, no de enamorada, pues aunque estoy enamorada, sino obviamente de abandonar personas que quiero mucho. Entonces, Gerardo, gracias. Ángela, gracias, es mi jefe. Es una muestra de la oportunidad que tenemos las mujeres aquí. Yo las tuve todas. Y yo le decía a Gerardo algo y quiero repetirlo hasta el cansancio, y es: estoy a paz y salvo. No le debo nada al banco, ni el banco me debe nada. Y no me debe porque me lo dio todo en estos 29 años. Me ayudó con mi familia, con mis hijos, con todo lo que soy hoy. Y no le debo porque le entregué mucha pasión, porque esto me encanta, lo que hago me encanta. Entonces, muchas gracias, no me lo espera. Ay, ya. Bueno, nuevamente muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Banco de Occidente.